Hoy, domingo 28 de agosto de este año de 2016, desde esta ciudad de Oaxaca, en el sureste de la República Mexicana, nos dirigimos atentamente al distinguido auditorio de Internet para abordar un tema muy importante para el pueblo de México y para los pueblos latinoamericanos y desde luego que para todo el mundo. Este tema es el del llamado impeachment o proceso político que se sigue en contra de la presidente de Brasil, ahora malamente sustituida interinamente por un individuo que no merece estar en ese cargo y que por lo mismo está suspendida del ejercicio de sus funciones, la presidente Dilma Rousseff. Este proceso político o impeachment consiste, y aquí me baso en las palabras de brillantes testimonios y lo que ha dicho la misma presidente de Brasil, Dilma Rousseff, en entrevistas que le han hecho con motivo de este caso, de este penoso caso que pesa en contra de los pueblos de Latinoamérica. Este proceso político consiste en encauzar procesalmente, en seguir una causa de carácter penal y de índole política en contra de un presidente de la República, de un jefe de Estado como lo es la presidente Dilma Rousseff. Brasil es un país sumamente importante en muchos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto de que todo mundo estamos atentos a lo que ocurre en una entidad de esta categoría como lo es Brasil, que es muy importante. Brasil ha intervenido en los últimos lustros de una manera importante en diversidad de aspectos de la vida política y de la vida democrática, tanto de Brasil como de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Cabe destacar aquí el papel importante de Brasil desempeñado en ese grupo de países que constituye el BRICS y que tiene por objeto independizarse por parte de una buena porción de países que no son centrales del capitalismo, sino que son de un desarrollo medio. Y esto es muy importante porque, como sabemos, los países capitalistas de Occidente, prácticamente a través de sus instituciones que operan a nivel internacional, se despachan con la cuchara grande, hacen y deshacen a través de sus cuerpos políticos supuestamente representativos, a través de sus instituciones que tienen capacidad para actuar internacional. Podemos mencionar el llamado Grupo de los 20, donde se reúnen las 20 naciones, los 20 países más poderosos capitalistas del mundo, el Grupo de los 7, que actúa de una manera similar y que a través de declaraciones supuestamente inocuas y que constituyen auténticos mandatos de carácter imperial en contra de los países dependientes como México, como Brasil, como todos los países latinoamericanos. Vemos cómo estos países a duras penas batallan
de una y mil maneras para sacar adelante proyectos y programas que puedan beneficiar de alguna manera a estos pueblos latinoamericanos, y siempre en estos casos tenemos la interferencia, la intervención de las potencias imperialistas. Aquí en Latinoamérica se siente de una manera abierta, de una manera profunda, de una manera lastimosa la intervención de las instituciones de Estados Unidos y de los británicos. En las Islas Malvinas ya vemos lo que está pasando, cómo los británicos de hecho están ocupando esas islas que corresponden de una manera soberana a Latinoamérica y desde luego a la Argentina, lo que afecta a cualquier país latinoamericano. Como en este caso de las Islas Malvinas, a la Argentina directamente, también nos afecta a todos los latinoamericanos. Por eso es que es necesario hacer una conciencia política de integración, de integrar las soberanías de los países latinoamericanos para hacer frente a los programas y a las intervenciones imperialistas de los Estados Unidos y de los británicos. Mencionemos lo que está pasando con el Mercosur de los países sudamericanos, en donde se siente y se ve todos los días la intromisión indebida de los Estados Unidos a través de, lamentablemente, otros países, como en el caso del Mercosur, interviniendo de una manera abierta, de una manera grosera, de una manera totalmente contraria a la cultura y a las tradiciones latinoamericanas, interviniendo a través de países como Chile, interviniendo a través de Paraguay, incluso del Uruguay. Todo esto es lamentable. Por eso es que existe una gran necesidad de integrarnos, de unirnos mediante una organización sólida, consolidada, los países latinoamericanos, las naciones latinoamericanas. Lo que está pasando en Brasil en estos momentos con el proceso político que se le sigue en contra de Dilma Rousseff es lamentable y nos afecta a todos los países latinoamericanos y desde luego al propio pueblo brasileño. El propio pueblo brasileño se está manifestando de múltiples maneras en contra de esta intervención del imperialismo norteamericano y de su seguidor incondicional, el imperio británico. Este proceso político consiste, de hecho, esos son los hechos que son manifiestos, en que un grupo de políticos brasileños mal nacidos, encabezados por un señor de nombre Michel Temer, se organiza para sacar del poder a Dilma Rousseff a través de una artimaña como es este proceso político. ¿Por qué es artimaña? Lo es, en primer lugar, porque quienes la están acusando, quienes están acusando a Dilma Rousseff, son políticos encumbrados, de los más encumbrados del Brasil, y que ocupan las posiciones preeminentes en el Congreso, sobre todo en el Congreso Legislativo del Brasil. Estas personas organizan y están llevando a cabo, están instruyendo este proceso político en contra Dilma Rousseff. Hasta ahí las cosas pueden parecer sensatas, apegadas a la justicia. Pero sucede que estas mismas personas que acusan a Dilma Rousseff son las que están realizando el proceso penal político. Están recabando las pruebas, están llevando a cabo todos los trámites concernientes a un proceso en sentido genérico, que en este caso recibe el nombre de proceso político. Conforme a las normas vigentes en Brasil, estas mismas personas, que técnicamente son enemigos de la acusada Dilma Rousseff, son quienes van a formular o ya formularon la acusación, y además
quienes finalmente van a dictar la sentencia. Es decir, se están despachando de una manera anómala, con cuchara grande, porque la hacen de testigos de cargo, de instructores, de llevadores del proceso penal. Son a la vez enemigos políticos de Dilma Rousseff y son los que van a dictar finalmente la resolución. Nada más grotesco, nada más desapegado a la decencia y al espíritu democrático del Estado moderno. Independientemente, más allá de lo que puedan decir las normas aplicables de Brasil, inclusive desde luego la Constitución, y que son el complejo de disposiciones que están aplicando estos esbirros del imperialismo encabezados por Michel Temer, independientemente de que todo ese conjunto de normas establezca anómalamente esos procedimientos, ello desde luego que está mal, porque conforme a los principios del Estado moderno, emanados de la Revolución de 1789, la Revolución Francesa Democrática, de acuerdo con esos principios, en el Estado moderno tiene que operar una serie de requisitos formales y de mecanismos reales, principalmente esa separación de poderes clásica. Y aquí todas las funciones las está desempeñando un mismo grupo de personas que además es enemigo político de la acusada. En el proceso democrático, y es el que ha estado vigente durante muchos años en los países latinoamericanos y desde luego aquí en México, en este proceso es un órgano estatal el que realiza la investigación de manera imparcial, recibe las pruebas, los testimonios, los documentos, cumple con todos los requisitos establecidos en el proceso penal para formular en un momento dado, si procede, la acusación formal. Aquí no se están cumpliendo esos requisitos del Estado moderno, porque los está realizando un grupo de pillos, un grupo de bandoleros, un grupo de forajidos que solamente busca destituir a un presidente, a una presidenta de la República, para tener las manos y el campo libres y poder hacer y deshacer en todo lo que concierne a Brasil como un Estado y como una sociedad, ansiosos, y ya se están publicando de una manera escandalosa los programas de saqueo, de despojar al pueblo de Brasil de los principales renglones de su riqueza, de su economía, bajo diversos pretextos. La palabra liberalismo es lo que más mencionan, que no viene a ser sino un eufemismo. Pero lo cierto es que estas gentes son unos verdaderos ladrones, unos verdaderos rateros, como se dice aquí en México, que lo único que están buscando es ejecutar las órdenes que han recibido del imperialismo norteamericano. Por eso es que en México los mexicanos y todos los pueblos latinoamericanos condenamos ese nefasto proceso político totalmente viciado, que carece de validez jurídica, que sigue un grupo de bandoleros y de forajidos, de pandilleros mal nacidos, políticos, en contra de Dilma Rousseff. México no puede admitir esas actividades realmente groseras. En el Estado moderno, que es el Estado de Derecho, tiene que haber una separación de las funciones del Estado. Tiene que haber un órgano, una institución separada del Poder Ejecutivo, que es a quien corresponde instruir el proceso, recabar las pruebas e instruir la causa para ver si hay elementos y acusar. Todas esas labores las realizan
órganos dependientes del Poder Ejecutivo, pero el que debe dictar la sentencia